10 hijos. Nació en una familia católica. Sin embargo, rápidamente en su adolescencia, cuando lo envían a vivir a Bogotá, la capital de Colombia, pues pierde su fe, porque se deja envolver en todo el movimiento del hipismo, astrologías, numerologías, todas las corrientes filosóficas de Oriente, el paganismo, y ahí pierde su fe católica y deja de creer que Jesús es Dios, con tan solo 14 años. Él antes de cumplir los 20 años se contrae matrimonio en Bogotá y se traslada a Hamburgo, Alemania, donde allí estudia artes y composición musical. Allí nacen sus 2 hijos y vivió 33 años alejado completamente de Dios en una vida de pecado. Él lo cuenta muy bien en su testimonio y también con mucho detalle en el libro De la oscuridad a la luz. Pero bueno, se podrán imaginar pues que era una vida totalmente alejada de Dios, centrada en el dinero, en la fama y en el placer. A la edad de 47 años, en 1997, él va a Colombia nuevamente, no iba casi nunca, y allí pues fue por una Navidad. Era una Navidad muy triste en su familia porque habían habido 4 muertes, 4 o 5, 5 muertes muy seguidas en su familia. Su esposa muere de cáncer, un hermano suyo tiene un accidente en el mar y muere, desaparece. Su madre, un hermano se suicida en Bogotá y también muere su padre. Entonces él fue a acompañar a su familia en esa Navidad. La guerrilla ya estaba persiguiendo a su familia y en esa Navidad lo secuestran en Colombia. Este secuestro es providencial porque se da después de una novena de Navidad al Niño Jesús, por eso el Niño Jesús está aquí con nosotros. Esta es la imagen del Niño Jesús de Praga, que es patrón de la misión que él fundó, pero bueno, el Niño Jesús es el mismo Niño Jesús siempre. Y en Colombia somos muy devotos del Niño Jesús, de la novena de Navidad. Comienza el 16 de diciembre, termina el 24 y él el 25 decide pasar la noche en una plantación de café de uno de sus familiares. Y allí es secuestrado esa noche, encapuchado, amarrado. Él fue llevado hacia la selva del Chocó y allí pues pasa los primeros 15 días encerrado en una cueva, sin comer, totalmente en la oscuridad, rodeado de toda clase de insectos, de murciélagos, pues una experiencia muy difícil esos primeros 15 días. En el día 15 vienen los guerrilleros, lo sacan de la cueva y le exponen que él va todas las condiciones del secuestro y lo sentencian a muerte. Esa noche él tiene una experiencia de Dios que cambia radicalmente su vida para siempre. Él tiene allí una experiencia de iluminación de la conciencia, ve toda su vida y una experiencia también del infierno, el purgatorio, y contempla la gloria de Dios desde un lago. Él explica muy bien toda esta experiencia, lo que el Señor le enseña sobre la iglesia, sobre los mandamientos, sobre la Eucaristía, sobre la confesión. Y en sus charlas él también, como lo verán hoy, pues sigue profundizando a partir de esa experiencia de conversión, pues todo lo que el Señor dejó infuso en su corazón. Él continúa 5 meses y medio más secuestrado después de la experiencia con Dios. Y él no sabe si va a salir con vida del secuestro. Sin embargo, cuando se cumplen 6 meses exactamente, es liberado por la acción del Señor, milagrosamente. Lo dejan en una carretera una noche. Él se reúne con su familia. Obviamente tiene mucha historia cuando sale el secuestro, pero básicamente se reúne con su familia y su mayor afán era confesarse. Fue a un monasterio franciscano. Allí se confiesa la primera vez. Ese padre franciscano, soy su director espiritual desde hace 25 años y también de toda la comunidad de peregrinos del amor de Bogotá, de Colombia. A mí me casó él, y es un sacerdote especial. Y él nos cuenta que esa primera confesión duró 6 horas, como 6 o 7 horas. Entonces, allí comienza realmente la nueva vida que el Señor le estaba dando a Marino, pero él no sabía
que él tenía una misión. Simplemente Dios me dio otra oportunidad, fin de la historia, yo tengo que cambiar mi vida. Él regresó a los Estados Unidos, donde vivía, en California, en Los Ángeles, y allí comienza su aprendizaje de cero sobre la iglesia, como nos pasa a muchos de nosotros, ¿verdad? Que nos renovamos en la fe y nos toca aprender todo de cero como si fuéramos niños porque no nos acordamos de nada. Así le pasó a él. Empezó a reconocer que todo lo que el Señor le había mostrado en su experiencia, pues eran los tesoros de la iglesia y que era verdad. Y así estuvo 2 años en silencio, nunca le contó a nadie su experiencia de Dios. Era un secreto entre Dios y él tenía que cambiar de vida y nada más. Y él estaba en ese proceso de su cambio de vida. Es raro que él esté aquí y yo lo esté contando, porque está aquí nomás y lo podría contar él, pero para que siga con la siguiente charla. Y resulta que 2 años después del secuestro, él siente ese impulso de volver a Colombia, va en la Semana Santa y en una iglesia de Bogotá, en la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes, tiene una experiencia de nuevo con el Señor desde un crucifijo que colgaba del centro del altar. Y allí el Señor le revela la misión, le hace saber que él ha nacido para esta misión, que él debía compartir esa experiencia de Dios con las personas en la iglesia. Él no tenía ni idea que en la iglesia se daban testimonios, ni charlas, ni retiros, pero sin embargo, aunque no entendía nada, busca al sacerdote franciscano con el que se confiesa la primera vez y él lo empieza a guiar. Él deja su carrera artística y funda con la Arquidiócesis de Bogotá una misión que se llama Peregrinos del Amor, de laicos evangelizadores. Y así lleva 25 años viajando por el mundo, ha visitado más de 120 países en los 5 continentes, en numerosos, pues lo que más, parroquias, pero también conventos, seminarios, comunidades de evangelización, laicales, movimientos. Y yo he tenido la gran bendición de estar 15 años viajando con él, y lo digo con mucho cariño porque es el regalo más grande que el Señor le ha dado a mi vida y que me continúa permitiendo trabajar para la misión desde aquí. Entonces, esa es la historia, básicamente. Ahora él nos va a compartir un itinerario de charlas sobre la batalla espiritual, el misterio del mal. Comienza con el misterio del mal. Marino no prepara sus charlas, él se abre al Espíritu Santo, abre la palabra y empieza la reflexión. Y son siempre distintas. Si quieren encontrar las charlas, nos está apoyando María Visión, va a grabar las charlas, María Visión Sevilla, un canal católico que tal vez algunos de ustedes o muchos de ustedes conocen. Fue fundado en México, pero pues tiene sede aquí en España y es un canal precioso de evangelización donde no hay propaganda, no hay ventas, nada, todo es las Eucaristías, la adoración al Santísimo, charlas de formación, peregrinaciones. Tiene material muy bonito para que lo busquen en YouTube y también por televisión. Y también nosotros como Peregrinos del Amor pues subiremos también las charlas como siempre a nuestro canal de YouTube completamente gratuitas. Les doy una pequeña información ya para que Marino empiece. Si necesitan utilizar los servicios, están saliendo por la puerta lateral de la iglesia, a mano derecha van a ver que está todo el equipo de María Visión, entran a un salón y allí a mano izquierda están los servicios. Allí también vamos a tener más tardecito café y algo para comer y allí tendremos la comida. Entonces, para que sepan, pueden salir con toda confianza y también sentarse afuera, lo que deseen hacer. Si tienen alguna pregunta, Juan y yo estamos aquí para servirles y estaremos atentos. Entonces ya le damos la bienvenida a María. Nos vamos preparando para comenzar la segunda reflexión sobre la aflicción del pecado. Después tendremos la adoración al Santísimo. Vamos a tener una horita santa. De manera que lo que hemos recibido en esta mañana, pues vamos a meditarlo con el Señor. Tendremos cortas meditaciones, momentos de silencio y después a las 2:30 de la tarde comeremos juntos.
¿Ya? ¿Está filmando ahí? Ave María Purísima. Pues vamos a compartir esta reflexión sobre la prisión del pecado. Y voy a leerles a ustedes de la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, desde el versículo 3. Y dice: qué tontos son empezar con el espíritu para terminar con la carne. Haber probado inútilmente favores tan grandes, pues en ese caso no les habrían servido de nada. Cuando Dios reparte los dones del Espíritu y obra milagros entre ustedes, ¿qué tiene que ver con la ley? ¿No será más bien porque han acogido la fe? Acuérdense de Abraham, creyó a Dios, que se lo tomó en cuenta y lo consideró un justo. Entiendan pues que quienes toman el camino de la fe son hijos de Abraham. La Escritura anticipó que Dios daría a los paganos la verdadera rectitud por el camino de la fe. Por eso Abraham recibió esta promesa: la bendición pasará de ti a todas las naciones. Así los que entran por la fe reciben la bendición junto con el creyente Abraham. Por el contrario, pesa una maldición sobre todos los que se van a las observancias, pues está escrito: maldito el que no cumple siempre todo lo que está escrito en la ley. Con la ley nadie llega a ser justo a los ojos de Dios. La cosa es cierta, pues el justo vivirá por la fe. Y la ley no da lugar a la fe cuando dice: el que cumple estas cosas tendrá vida por medio de ellas. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros, como dice la Escritura: maldito todo el que está colgado de un madero. De este modo la bendición de Abraham alcanzó a las naciones paganas en Cristo Jesús. Por la fe recibimos la promesa que es el Espíritu. Hermanos, tomemos una comparación. Cuando alguien ha hecho su testamento en debida forma, nadie puede anularlo ni agregarle nada. En el caso de Abraham, las promesas eran para él y para su descendencia. La Escritura no dice para los descendientes como si hubiera varios, sino que habla en singular: para tu descendencia, y esta es Cristo. Ahora digo lo siguiente: si Dios ha hecho un testamento en debida forma, la ley, que vino 430 años después, no pudo anularlo ni dejar sin efecto la promesa de Dios. Palabra de Dios. Pues para nosotros es muy claro que el pecado es el mal. Y yo creo que como católicos todos hemos recibido esa formación, esa catequesis, y tenemos un conocimiento definido sobre Satanás, sobre el mal que es el pecado. Y la prueba está, como decíamos en la pasada reflexión, lo que Jesús le dice al paralítico de Betesda cuando lo encuentra de nuevo en el templo. Le dice: tus pecados han sido perdonados, vete y no peques más, o cosas peores te sucederán. Por eso entendemos perfectamente que dentro del Evangelio la enseñanza más clara sobre Jesucristo es que Él viene a liberarnos de la muerte, viene a liberarnos del pecado, y esa es la redención
en Jesucristo. Por eso sabemos que el pecado es una prisión, y así está descrito también en las mismas escrituras, la prisión del pecado. Y cada uno de nosotros tenemos un testimonio muy claro de eso, como una experiencia personal con el pecado. Sabemos que cuando hemos vivido en pecado, pues hemos estado atados y limitados, y además nuestra vida no tiene paz, o nuestro corazón se convierte en un corazón duro, un corazón de piedra, y por lo tanto, pues no tiene paz. Porque donde no está la gracia, donde no estamos en obediencia con Dios, el Espíritu Santo no es nuestra guía. Y cuando el Espíritu Santo no es nuestra guía, pues hay tan solo dos espíritus, el Espíritu de Dios y el Espíritu del mal. Si yo no estoy con Dios, estoy con el diablo. Por eso las mismas escrituras nos enseñan eso. O somos de Dios o somos del diablo. No hay forma de vivir en un territorio neutro, no hay una zona gris, es blanco o negro, es bien y mal, y no hay nada en la mitad. Entonces, la prisión del pecado es voluntaria. Nosotros sabemos que hemos pecado porque queremos, nos hemos comprometido nuestra voluntad. Pero tenemos la raíz del pecado, que es el pecado original, que no fue efecto de nuestra voluntad humana, que es consecuencia de nuestros primeros padres. Y que las Escrituras nos explican a nosotros que por un hombre, como dice San Pablo, entró la muerte al mundo, y por otro entró la vida, que es Jesucristo. Entonces, si al decir que por un hombre entró la muerte al mundo, o sea, entró el pecado, nos damos cuenta que heredamos ese pecado, pero no como si nosotros trajéramos la maldición de ese pecado, porque precisamente Jesucristo nos redime del pecado original. Por lo tanto, el bautismo es un exorcismo, y así nos lo enseña el catecismo de la Iglesia, que somos exorcizados en el bautismo y quedamos libres de nuestros antepasados. Porque en la Iglesia podemos observar que a veces aparecen teologías extrañas como la sanación intergeneracional, por ejemplo, que viene de los protestantes. Especialmente nace con los anglicanos en el África, para más preciso en Uganda, y luego se infiltra en la Iglesia Católica, pero es una herejía porque si el bautismo nos exorciza de todo pecado, nos libera del pecado original y los pecados de nuestros ancestros, entonces no podemos heredar pecados ni estar encadenados a maldiciones ni nada de eso, porque el bautismo nos ha liberado de eso. Así de que el sacramento de la confesión es para nosotros algo demasiado importante de entender, porque precisamente lo que la confesión hace es que renueva nuestra amistad con Dios. Porque a pesar de que el bautismo nos libera del pecado original y del pecado de nuestros ancestros, sin embargo, vivimos todos los días en una batalla espiritual. Y seguramente muchas veces nos ganará el mal y caeremos y pecaremos y necesitamos reconciliarnos con Dios. Y gracias a Dios que como pueblo de Dios tenemos el sacramento de la confesión, la reconciliación, y podemos renovar esa amistad con Dios. Y esto es algo que tenemos que hacer con mucha frecuencia. Tenemos que estar asegurándonos que vivimos en gracia de Dios. Es importante hacer eso. En la iglesia vivimos muchas experiencias. Por ejemplo, yo me encuentro gente de todos los caminos de la iglesia, y muchas veces se encuentra uno la gente que ha regresado a la iglesia como yo. Muchos hemos estado alejados de Dios y Dios nos rescata. Regresamos a la iglesia porque todo es gracia. No ocurre nada en el mundo espiritual de la luz que no sea voluntad de Dios. El Espíritu Santo es el que mueve todo. Por eso la palabra dice: no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Nosotros nunca podríamos tener el impulso
de orar si el Espíritu no nos impulsara. Todo eso viene de una gracia, la gracia de Dios. Sin embargo, en la iglesia nos encontramos con mucho fenómeno especialmente la gente que regresa, porque pues cuando uno regresa a la iglesia trae una historia y la historia está envuelta en muchos caminos que se recorrieron en el momento que se vivía lejos de Dios. Y estos caminos que se recorrieron están todos manejados por el espíritu del mundo, el espíritu del mal. Y para que ese espíritu se vaya y nos deje libres, porque la astucia del demonio es inmensa y camina adentro de la iglesia con el que regresa. Y dentro de la iglesia viene a tratar de pervertir y de confundir con el mismo lenguaje de la iglesia. Ustedes saben, en la iglesia hay gente que está muy estructurada, pero no necesariamente está con Dios, porque puede que el espíritu que tiene en su corazón no es el espíritu del amor, y por mucha formación que tenga, pues el espíritu del mal es el que está dirigiendo su conocimiento de la teología, de la religión, de la doctrina, y envenenan el pueblo de Dios con el mismo lenguaje de la iglesia. Y esto es algo increíble porque el demonio pues es muy astuto y habla muy inteligentemente, muy convincentemente, con toda esa estructura y formación académica y conocimiento de la ley, de la teología, de la religión. Pero precisamente uno de los dones más importantes es el discernimiento de espíritus, porque el Señor nos enseña a ver. La fidelidad a Dios es la mayor luz, nuestra obediencia. Usted no necesita ser el teólogo más sabio y más preparado para conocer qué espíritu habla a través de esa persona. Como dice San Juan Evangelista, asegúrate que sabes qué espíritu habla a través de esa persona. Así que la persona, con solo hablar, su comportamiento, su lenguaje corporal, ya se puede observar si el espíritu del mal está ahí, si el espíritu está actuando ahí, porque hay una soberbia, hay una rabia, hay una envidia, hay un espíritu que divide, un espíritu que hace cosas malas todo el tiempo. Así esté hablando de cosas buenas, pero lo más importante es el discernimiento de espíritus, saber qué espíritu habla a través de esa persona. Eso es lo importante. Y la prisión del pecado la podemos describir con mucha claridad cuando entendemos que si el bautismo es un exorcismo, entonces eso quiere decir que venimos de esa muerte del pecado y entramos a la libertad de la vida por medio del Espíritu Santo que recibimos. Yo le digo a la gente siempre, mire, cuando usted trae agua a la iglesia para que el sacerdote la bendiga, esa agua es natural. Y cuando el sacerdote la bendice, se convierte en agua sobrenatural, un sacramental, hasta el punto que esa agua tiene las propiedades de espantar al espíritu del mal. Por eso se rocea el agua bendita para limpiar lugares espiritualmente. Y también nos dice el catecismo que cuando nosotros entramos a la iglesia y nos santiguamos con el agua bendita, se nos perdonan nuestros pecados veniales, por ejemplo, ¿no? Son parte de la catequesis que recibimos sobre los sacramentales. También, cuando usted trae un ser humano a la iglesia para ser bautizado, esa persona es un ser humano plenamente racional, natural, pero una vez que es bautizado, se convierte en una persona sobrenatural. Nosotros somos seres sobrenaturales, porque hemos recibido el Espíritu Santo. Precisamente en esta preparación que empezamos ayer con la novena del Espíritu Santo, encontramos la oportunidad valiosísima de renovar ese conocimiento de lo que es el Espíritu Santo en nuestra vida. Y de entender que nosotros hemos recibido un don maravilloso que es el don de la transformación de nuestra vida. No somos seres naturales,
Somos seres sobrenaturales por obra del Espíritu Santo. Y al mismo tiempo sabemos que el demonio sabe quiénes somos nosotros desde el vientre de nuestra madre y sabe que somos sus enemigos porque nosotros somos instrumentos eucarísticos de reparación. Es lo que somos nosotros. Y por eso la Eucaristía es el golpe más grande que recibe Satanás de parte nuestra, porque nosotros somos fortalecidos por ese pan de vida y con esa Eucaristía nuestra alma se llena de Dios y tiene la fuerza, la fortaleza para pelear contra las tentaciones y también para tener en nosotros esa sabiduría divina actuante que nos lleva a buscar las cosas de Dios, a buscar el bien, a tener sed por el bien, a tener sed por la salvación del alma. Y todo esto es parte de algo que Dios nos provee, que es el pan de vida, esa Eucaristía. Y entonces, una de las batallas más grandes nuestras para poder entender qué quiere decir la prisión del pecado es entender que este cuerpo mortal que está herido por el pecado, porque es el pecado original por el cual entró la muerte y por la cual este cuerpo se muere. Este cuerpo es un instrumento de Dios, pero que debe ser sometido en obediencia al Espíritu de Dios para que su naturaleza caída no me tumbe en el pecado. Como dice San Pablo, parece que nuestro cuerpo material peleara, nuestra carne peleara contra el espíritu, como si fuera una batalla entre los dos, uno contra el otro, pero son la misma persona, solo que la carne tiende hacia el pecado y el espíritu hacia Dios. Pero la batalla nuestra es poner en obediencia nuestra naturaleza inferior, la carne, y para eso necesitamos disciplina, necesitamos tener integridad en nuestras decisiones. Para uno vivir en una batalla efectiva contra el pecado, tiene que tomar una decisión de ser bueno, de detestar el pecado. Usted lo puede ver en el testimonio que da San Pablo sobre su aguijón en la carne. Él habla que 3 veces le pidió a Dios que lo liberara de un aguijón que llevaba en su carne, que era como un demonio que había venido directamente del infierno a atormentarlo. Y después testifica que Dios le respondió: mi gracia te basta, yo me glorifico en tu debilidad. Y más adelante le agrega que Dios permitió no liberarlo de ese aguijón para tenerlo humilde, porque si él fuera el apóstol perfecto, no hubiese tenido compasión con los demás. Y por eso entendemos con esa enseñanza de San Pablo que habrán situaciones de pecado en nuestra vida o de debilidad que no podremos necesariamente superar durante esta vida, pero que Dios se glorifica en esa miseria nuestra siempre y cuando nosotros detestemos el pecado. Porque des en cuenta que es lo que San Pablo explica, que él odia ese aguijón, lo considera un demonio que subió directamente del infierno a atormentarlo, o sea que ese aguijón lo atormenta a él. Lo que quiere decir que él no quiere ese aguijón, él no lo acepta, y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que entendamos que el pecado que hay en nosotros perseverante, ese pecado recurrente, tenemos que odiarlo, tenemos que despreciarlo, tenemos que rechazarlo, tenemos que renunciar a él, aunque insista, aunque venga. Mucha gente dice: es que estoy cansado de ir a confesar el mismo pecado. Y precisamente aquí es donde viene el secreto de la liberación del hombre de las fuerzas del mal. Se trata de que yo nunca voy a cansarme de ir a entregar ese pecado que me atormenta, porque esa paciencia, esa perseverancia en la batalla es lo que hace que yo me fortalezca espiritualmente, porque esa humillación mía de ir a confesarme con otro pecador que es el sacerdote y humillarme ante él,
es un acto de humildad inmensamente grande. No hay un tormento más grande contra el demonio que un pecador arrepentido. Un pecador arrepentido, Dios no lo desprecia y el demonio no lo resiste. Los demonios no tienen rodillas. Por eso nuestras rodillas se convierten en una arma poderosa. Obviamente que no podemos pretender estar de rodillas sin estar en gracia o sin estar arrepentidos de verdad. Pero cuando hay un arrepentimiento sincero y las rodillas se doblan, y cuando somos orantes e intercesores y doblamos las rodillas, el poder de nuestras rodillas es inmenso, porque los demonios no lo resisten. Así de que para entender bien la importancia que hay de concebir la gravedad de la dimensión del pecado, tenemos que entender bien la necesidad de una decisión para dejarlo. Dense en cuenta que este año es un año jubilar de la esperanza, como lo llamó el Papa Francisco, y las indulgencias plenarias se ganan dentro de las condiciones que hay una de acto de contrición perfecto. Un acto de contrición perfecto es aquel donde usted le confiesa al Señor sus pecados, se arrepiente de ellos, pero promete mejor morir que pecar otra vez. O sea, eliminar todo afecto que se tiene al pecado que se está confesando, porque de lo contrario no podrá recibir una indulgencia plenaria. Si usted tiene algún afecto a algún pecado, entonces lo primordial para poder combatir al pecado que está en nosotros es renunciar a él, absolutamente convencidos de que no lo queremos en nuestra vida. Como decíamos, eso no es garantía de que ya me liberé de él, porque mientras esté en esta carne y continúe con vida acá, pues estaré luchando con esas naturalezas malas, con esas tendencias malas, y el demonio respira por dentro de nuestras heridas muchas veces. Porque, por ejemplo, el pecado que confesamos es un pecado que de todas maneras queda en nuestra memoria. Dios perdona y olvida, pero nosotros mantenemos una memoria de pecado. Y si no nos cuidamos, el demonio puede respirar por dentro de esa memoria, hacernos sentir como si ese pecado todavía fuera de nuestra apetencia, como si fuera de nuestro deseo e intención, cuando no lo es. Y por eso es una lucha, ¿no? Una lucha de estar combatiendo todos esos aspectos de lo que dejó el pecado. Un pecado mortal marca todo. Por ejemplo, usted comete un pecado mortal allí al frente en una habitación y el pecado marca el color de las cortinas, del piso, la canción que estaba sonando, la persona que estaba o no estaba. Todo lo que pasa queda marcado. Ustedes se dan cuenta que los perros marcan el territorio y el demonio también lo marca. Y por eso usted confiesa el pecado, usted se arrepiente, pero la reparación y la enmienda a la que somos enviados por la iglesia, que muchos católicos olvidan esto. Nosotros al confesarnos y ser absueltos por el sacerdote, apenas sí comenzamos el peregrinar de la enmienda y reparación, porque la iglesia nos envía a reparar. Por eso es que las indulgencias plenarias lo que hacen es resolver las cuentas pendientes que tenemos de los pecados perdonados que no han sido reparados. Y por eso si morimos después de recibir las indulgencias plenarias, tenemos las cuentas perfectamente en paz. Podríamos ir directamente al cielo según las promesas que la iglesia hace con las indulgencias plenarias. Pero para esto debemos tener muy claro lo que es el pecado en nuestra vida y si verdaderamente hemos renunciado a eso con la plenitud de nuestra voluntad. Porque es la voluntad la que se compromete. Y por eso, al comprometer la voluntad, estamos comprometidos en el pecado. Y esto es muy grave, ¿no? Porque precisamente la atadura más grande que hay al pecado es nuestra voluntad. Miren que
tanta gente que tiene problemas, por ejemplo, usted conocerá de mucha gente que fue a una lectura de cartas y de repente terminó con problemas espirituales. Y otros les han leído las cartas por 5 años y no tienen problemas espirituales. Uno no podría explicar eso muy bien porque es el mundo espiritual y la economía espiritual de cada persona. Pero la realidad es esta: cuando la voluntad está comprometida, entonces el pecado entra en plenitud en nuestro corazón. Porque si yo acepto y me entro a esas cosas directamente porque quiero, ya estoy comprometido. Y ahí tengo una situación muy grave porque el acusador, el demonio, tiene sobre mí mi voluntad que se la entregué a él con el pecado. Cuando no hay voluntad comprometida, pues no hay esa dimensión de pecado. Por eso la Iglesia nos enseña que para cometer un pecado mortal se necesitan las 3 condiciones. Si no están esas 3 condiciones, pues no está el pecado mortal. Y esto es lo que implica que la voluntad se comprometa cuando están esas 3 condiciones ya establecidas en el pecado. Así de que la prisión del pecado es precisamente algo que se origina en el pecado original, pero al mismo tiempo tenemos un peregrinar, un recorrido nosotros como hijos de Dios, como es la entrada al bautismo que nos exorciza de todo ese pecado y antepasados y quedamos libres porque dice la palabra, nosotros somos convertidos en criaturas nuevas en Jesucristo, absolutamente nuevas. Por eso Jesucristo se llama la nueva creación. Es la nueva creación en Jesucristo. Somos el nuevo pueblo de Jesucristo. Y esa libertad la conseguimos nosotros con el bautismo. Pero de ahí continuamos en nuestro peregrinar por este mundo, dentro de esta carne que está limitada por la muerte, que está limitada por las tendencias que tiene, por la mancha que lleva, que nos describe San Pablo con mucha claridad. Y es nuestra voluntad la que está comprometida permanentemente a decidir mantenernos en ese Espíritu Santo que recibimos en el bautismo. Constantemente tenemos que darle el señorío a Dios en todas las cosas. Lo que quiere decir, yo tengo que levantarme todos los días a convertirme. Mucha gente pregunta, ¿cuándo fue que usted se convirtió? Pues no es cuando me convertí, sino cuando comencé a convertirme. Eso es lo importante, ¿no? Que uno entienda que la experiencia de Dios tiene que ver con ese corazón contrito que decide convertirse. Es muy importante. En una oportunidad en el santuario de Lourdes conocí un sacerdote anciano con el que me confesé. Había llegado de una misión en África, en Uganda, donde había habido muchas dificultades con situaciones espirituales. Ya saben ustedes que África es un continente difícil en todo esto de la demonología, ¿no? Y los sacerdotes con que viajé eran exorcistas y tuvimos unas experiencias muy complicadas. Cuando regresé a Francia, me fui a Lourdes a bañarme en los baños y a descansar y me confesé con este sacerdote anciano. Y para sorpresa mía, el sacerdote me dice, porque él me preguntó, ¿a usted qué le ha pasado? Porque su confesión no es común. Y entonces yo le di un pequeño testimonio. Y luego él me dijo, le voy a dar mi testimonio. Yo tengo 55 años de sacerdocio y ya no estoy en ninguna parroquia, estoy retirado, porque ya tenía más de 75 años. Pero se dedicó a confesar en Lourdes, es lo que hacía. Y dice, no me va a entender, pero mi conversión fue aquí en Lourdes hace 2 años. Y yo dije, ¿cómo puede ser posible que un sacerdote se convierta, ¿no? Y resulta que me explica él, a pesar de toda mi formación, gran teólogo, experto en ciencias religiosas, toda la formación académica, intelectual posible, una brillantez, una lumbrera, eso
no le había dado espíritu al sacerdote, no tenía amor, no conocía a Dios realmente en una experiencia personal. Y me estaba explicando la diferencia tan grande de su sacerdocio de toda su vida, cuando fue el gran sacerdote intelectual, formado, brillante académicamente, conocedor de toda la teología, todas las ciencias religiosas, pero sin el amor de Dios, sin caridad, sin compasión, sin tolerancia. Y esto hacía que él no viviera su sacerdocio con integridad. Y me mostraba cuánto hay en la iglesia de clero que no está convertido, que tiene todo el conocimiento, pero no tiene el amor. Y con eso vemos el caso patético de Nicodemos. Ustedes saben, Nicodemos era un hombre bueno, conocía toda la ley y los profetas, era gran teólogo del judaísmo, perteneciente al Sanedrín, pero el lenguaje de Jesús le pasó por encima de su cabeza, porque tenía toda esa formación, pero no tenía amor, no tenía el Espíritu Santo, y no entendió lo que Jesús le dijo, que tenía que nacer de nuevo del Espíritu. Él dice, ¿cómo puede un hombre viejo irse al vientre de su madre para nacer otra vez? Eso fue el resultado de la inteligencia humana. Él tenía toda esa formación. La inteligencia le había dado todo eso, pero le faltaba lo más importante, el Espíritu. Y des en cuenta que en el Evangelio Jesús nos viene a enseñar espíritu. Él, en el diálogo con la samaritana se queja de que los judíos dicen que solo en el templo de Jerusalén se puede adorar a Dios, pero que el padre Jacob les enseñó a ellos que podían adorarlo en esas colinas, y ahí estaba el pozo de Jacob. Y Jesús le dijo, vendrá el día, y ya está acá, en que ni en el templo de Jerusalén ni en estas colinas adorarán a Dios, porque lo adorarán en espíritu y verdad. Y este lenguaje del Evangelio lo tenemos que entender muy claro. ¿Por qué razón era tan duro con los escribas, los fariseos, que eran los inteligentes, los formados, los estructurados, los teólogos? ¿Pero qué les faltaba? ¿Qué les faltaba? Espíritu, les faltaba el amor. Entonces, cuando Jesús habla de lo nuevo que nos trae, que es el cumplimiento de la ley y de los profetas, nos está hablando de espíritu. La prueba está que cuando habla de la circuncisión del corazón, está hablando ya no de una circuncisión de carne y de sangre, sino de espíritu, de espíritu. Y esto es lo que el Evangelio insiste, espíritu. Hoy encontramos todavía mucho escriba en la iglesia, que piensan que si no se tiene una formación académica, si no se tiene una estructura doctrinal apropiada, credenciales apropiadas, lo que usted dice no tiene valor, porque usted no conoce la verdad. Porque para conocer la verdad, usted no puede conocer la verdad por una experiencia personal con Dios. No. Usted la debe aprender en la escuela, usted debe ir a la universidad. Esto es precisamente el fariseo que viaja a través de los años. Y sabemos que la iglesia necesita educación y formación, por eso se educan los sacerdotes, se les enseña filosofía y teología y quién sabe cuántas otras cosas necesarias que las determina la formación sacerdotal, y es muy importante esa formación, pero si no hay espiritualidad, toda esa formación es en vano, porque precisamente la iglesia carece de vocaciones. ¿Por qué? Porque nadie está llevando esa palabra con espíritu a los corazones de los jóvenes. Porque si yo puedo ser el más formado, el más inteligente, el más sabio, el de más credenciales, pero eso no quiere decir que le voy a llevar el Espíritu Santo al corazón de los que me escuchan. Muchas veces toda esa formación es en vano porque está muerta, son palabras sin vida, no tienen espíritu y por lo tanto no viajan al corazón de los hombres. Pero hay esta batalla en la iglesia. El Papa Francisco fue muy insistente en el clericalismo, que es ese levantarnos al podio de clericalismo para sentirnos que como yo estudié, yo sé más.
y el que no ha estudiado no sabe nada. Y esto es importante de tener claro que no es verdad, porque eso lo que hace es detener la acción del Espíritu. Dense en cuenta a quién escogió Jesús como apóstoles. No escogió a los del Sanedrín, Él escogió a los sencillos, a los pequeños, y a ellos les derramó su Espíritu. Y entonces fue la experiencia personal de los apóstoles con Jesús la que les dio a ellos la unción para llevar el Espíritu Santo a otros, porque ellos lo tenían en ellos, ¿sí? Y no fue que los sentó a recibir lecciones en una esquina por muchos años, sino que les ungió con el Espíritu de Él. La prueba está en San Pablo. San Pablo, formado por Gamaliel en Jerusalén, educado como un judío de esos que son súper educados y formados. Todo eso San Pablo lo llama basura cuando se encontró con Jesús. Digo, todo lo que aprendí lo considero basura, porque hoy tengo a Jesucristo. Pero ese Cristo, ¿cómo le llegó a San Pablo? Por infusión. El Espíritu Santo le infundió todo a San Pablo en su corazón, hasta el punto que cuando él se reporta al apóstol San Pedro y Santiago en Jerusalén, no tenían nada que reprocharle, porque él estaba enseñando lo mismo que ellos, y él no había estudiado, él no había vivido la vida pública con ellos, con Jesús. Él había recibido del Espíritu Santo toda la infusión, y él estaba predicando desde el Espíritu, no desde la formación que tenía en el judaísmo, que era tan estricta, que era una formación perfecta, y que tenía los mejores maestros como Gamaliel. Sin embargo, eso no era lo que él estaba entregando. Él estaba entregando un Cristo vivo, el Espíritu de Dios. Y esto lo debemos tener en cuenta porque es lo que hace falta en la iglesia hoy. Vencer ese clericalismo, vencer esa soberbia humana, vencer el creerse de que si yo no estudio no sé nada, el creerse que el Espíritu no se mueve en la iglesia, que no hay milagros de Dios, que no existe el movimiento de los carismas de la iglesia, y eso es lo que hace que haya una castración al Espíritu en la iglesia, y nos encontramos comunidades enteras que se están muriendo. Yo viajo por el mundo entero en mi misión, ya 25 años llevo de misionero. El Señor me ha llevado por más de 120 países y he visitado cientos de comunidades. Y las comunidades que se están muriendo, que están desapareciendo y que no tienen vocaciones, son precisamente aquellas que están edificadas en la soberbia clerical, en la soberbia religiosa, en la soberbia intelectual. No tienen espíritu, no tienen amor, y la gente, los jóvenes que van a hacer experiencias, salen corriendo, porque están peores que la gente del mundo, están llenos de orgullo, de pretensión, y lo peor de todo, el mal más grande, es creer uno que sabe. Cuando una persona cree que sabe, ya terminó de aprender, ya está muerta. Porque ¿quién sabe? El único que sabe es el Espíritu de Dios. Nosotros debemos ser lo que dice San Pablo, vasijas de barro que llevan el tesoro, pero vasijas de barro. Hay que estar en esa sencillez. Yo soy una vasija de barro, yo no sé nada. El que sabe en mí es el Espíritu Santo, yo no. Y cuando yo salgo a decir, es que yo sé, es que yo estudié, es que yo conocí, entonces ahí viene una pregunta, pero ¿usted está consciente que es el Espíritu Santo en usted el que le enseñó eso? Porque si usted cree que usted es el que sabe, entonces usted simplemente está diciendo, yo soy, que es lo que Satanás le enseñó a Eva, seréis como Dios. Pero no hay sino un solo yo soy, que es Yahvé. Y por eso, si yo reconozco que todo lo que sé me lo ha dado el Espíritu Santo, estoy bien. Porque claro, yo debo estudiar, yo debo formarme, yo debo conocer mi doctrina. Precisamente uno de los problemas grandes del catolicismo en la iglesia hoy es que el católico no está formado. Por eso San Juan Pablo II insistía en la nueva evangelización, para que nosotros evangelicemos la iglesia de nuevo. Porque se necesita formar al católico, que conozca el catecismo. Hay mucho católico que ni siquiera sabe
que tenemos una doctrina social, ni siquiera saben que hay un libro que se llama La Doctrina Social. En nuestro ministerio, parte de nuestra pastoral es enseñarle a la gente sobre la doctrina social de la iglesia, porque la ignoran completamente. ¿Usted se imagina el peligro que es para un católico que no conozca la doctrina social? Pues no tiene ni idea la iglesia cómo se mueve en el mundo y qué decisiones tiene que tomar un católico para vivir en el mundo en armonía con la iglesia. Si no conocemos esa doctrina social, precisamente este Papa León XIV, que toma al León XIII, que es precisamente un líder de esta doctrina social de la que estoy hablando, donde entra esa iglesia a llevar a Dios al mundo, pero con un conocimiento propio de la fe, de la doctrina, pero con un lenguaje que todos entiendan. Y eso es lo importante de tener claro. Así de que pidámosle a Dios que a nosotros como católicos nos dé integridad, nos dé esa sobriedad y que seamos coherentes en lo que hacemos, que no seamos ni llenos de soberbia, ni llenos de orgullo, ni pretender que sabemos nada, sino más bien agachando la cabeza como los pequeños de Dios y entregándonos a la voluntad de Dios en lo único que Él quiere. San Pablo nos dice cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es nuestra santificación, nada más. Mucha gente anda por ahí buscando la voluntad de Dios. Y yo siempre les digo, ¿a dónde la van a buscar? Si la voluntad de Dios está en su corazón, hágase santo, es lo único que Dios quiere. A Dios no le importa si usted es carpintero, poeta, escritor, lo que usted quiera hacer. Lo importante es que usted se santifique en lo que hace. Eso es lo que Dios quiere, nuestra santificación. O sea, hay llamados extraordinarios en iglesia como el sacerdocio, como el matrimonio, como la vida religiosa, que son dones que Dios da, como el Espíritu Santo lo escoge. Pero en sí, donde quiera que vayamos, sacerdocio, religioso, matrimonio, lo que Dios quiere es nuestra santidad. Eso es lo que quiere, nada más. Pidámosle a Dios que nos bendiga en esa forma para que seamos santos. Pero ya sabemos que para ser santos hay que ser valientes, porque uno tiene que ser valiente para perdonar, para amar, para tener compasión, para todo tiene que ser bueno y valiente. Les voy a leer a ustedes de la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 2, y dice así: con ellos seguían la corriente de este mundo, y al soberano que reina entre el cielo y la tierra, el espíritu que ahora está actuando en los corazones rebeldes. De ellos éramos también nosotros, y nos dejamos llevar por las codicias humanas, obedeciendo a los deseos de nuestra naturaleza y consintiendo sus proyectos, e íbamos directamente al castigo, lo mismo que los demás. Pero Dios es rico en misericordia. ¿Con qué amor tan inmenso nos amó? Estábamos muertos por nuestras faltas y nos hizo revivir con Cristo. Por pura gracia ustedes han sido salvados. Nos resucitó en Cristo Jesús y con Él, para sentarnos con Él en el mundo de arriba. En Cristo Jesús Dios es todo generosidad para con nosotros, por lo que quiere manifestar en los siglos venideros la extraordinaria riqueza de su gracia. Ustedes han sido salvados por la fe, y lo han sido por gracia. Esto no vino de ustedes, sino que es un don de Dios. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios y lo bendecimos, porque Él es santo y misericordioso, y lo único que quiere es que nos salvemos. Amén. Hola, soy María Elvira Merino. Conozco a Marino a través de una amiga, ya son varios años. Y bueno, pues el retiro es siempre una bendición cuando viene él, el poder compartir y estar presente en sus charlas, siempre son una enseñanza.
Además, yo siempre tengo la sensación de que todas las charlas van dirigidas personalmente a mí y es algo que hemos compartido con amigos y también les pasa a ellos. Entonces, son como un acercamiento al Señor, porque parece que siempre te llegan en el momento oportuno y te dicen lo que tu corazón necesita en esos momentos. Siempre, como digo, es una bendición el poderlo tener cerca, porque es un acercamiento al Señor, contar con su profunda sabiduría y con su... bueno, creo que es una persona que está tocada por el Espíritu Santo y por el Señor y como digo, siempre es una gran bendición. Entonces, el tener la oportunidad de compartir un retiro con él, pues todo el que tenga oportunidad de hacerlo, lo invito a que lo haga, porque va a salir profundamente transformado y siempre es un agradecimiento. Así que le invito a todos los que tengan oportunidad a que lo difundan y lo compartan. Muchas gracias. Me llamo Carlos Matamel López, soy diocesano en Plasencia, en Extremadura, y ahora estoy aquí en Málaga. Estoy en proceso de incardinación. Está colaborando un año en el Hospital de San Juan de Dios de Salud Mental Discapacidad, aquí en Málaga, y ahora de párroco en la Sagrada Familia de Málaga, evidentemente capital, en la ciudad. Llevo 31 años de sacerdote, que hago ahora el día 30 de junio, Dios mediante. Y deseo pues daros una bendición, que es lo más importante, la bendición de Dios a todos vosotros, los que escuchéis este audio, este vídeo, a María Visión por su labor y misión que están haciendo a través de la evangelización con María, que ella les proteja con su manto y les dé la gracia para que siempre estén centrados en su testamento, hacer lo que os diga, es decir, en nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro camino, verdad y vida. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y vuestros familiares y permanezca para siempre. Amén. ¡Feliz Pascua!